Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexander Aranda Castro y pues voy a presentar el trabajo realizado en lo correspondiente a árboles. ¿Ya? Entonces, el requerimiento que yo realicé fue realizar un algoritmo que a partir de una estructura lineal, leyendo desde un TXT, nos transformara eso en un árbol, lo graficara y nos pudiera mostrar los diferentes tipos de recorrido en profundidad. Entonces, para empezar, miremoslo en funcionamiento y después miramos la parte de programación o código que se hizo. Entonces le damos a arrancar al programa y nos muestra el formato donde nos mostrará el gráfico, el árbol graficado que se extrajo desde un TXT, que más rato lo miraremos de dónde está la ruta y dónde lo sacó, y la selección de sus diferentes tipos de recorrido. Entonces le damos crear árbol y él nos grafica el árbol de la información que extrajo o obtuvo pues del TXT que tiene la información numérica. Entonces, ya graficado, podemos darle la opción de recorrerlo en orden y nos muestra su recorrido realizado, en donde si vemos la teoría de recorrido en orden dice que arranca en 10, salimos en 12, pasamos a 20, a 30, a 36, 40, 50, 50, 50, 60 y 90. Entonces ahí realizó el recorrido en orden. Por otro lado miramos el preorden, donde nos indica que el recorrido iniciaría o empezaría del 50, 20, 10, 12, 30, 40, 36, 60, o sea, de aquí el 36 estaríamos acá al 60, haremos 50, 50 y 90, realizando el recorrido en preorden. Y ahora en postorden, donde nos indica que arrancaría en 12, 10, 36, 40, 30, 20, 50, 50, no, perdón, arrancaría en 12, 10, 36, 40, 30, 20, arrancaría aquí en 50, 50, no, perdón, 50, 90, 60 y 50, donde nos mostraría el recorrido en postorden. Entonces, ya mirando la parte pues, gráfica y cómo funciona, vamos a mirar, pues, a tratar de explicar el código y las diferentes funcionalidades que se hizo. Entonces, para empezar, tuvimos que crear un tipo de clases de no árbol, unos formularios con Windows Form para poder crear los formularios y la parte gráfica. Entonces, arranquemos con la clase principal, en donde, como vemos, utilizamos las librerías Drawing, que es una librería pues, muy importante de C# o Visual Studio para lo que es la parte gráfica o figuras geométricas, y donde también pues, desde ahí se comienzan a utilizar diferentes tipos de métodos para ayudarnos a hacer las gráficas. Entonces tenemos la clase de nodo, en donde pues este tipo de código se utiliza pues con los conceptos que vimos en la parte de listas. ¿Ya? Tenemos un nodo donde pues, se establece un atributo de entero, info, que es como la información que trae el nodo, un nodo izquierdo, un nodo derecho y un entero suma, que en este caso no se utilizaría porque pues
Este código que se realizó también era para hallar alturas y cantidad de nodos, pero en nuestro caso no lo vamos a utilizar. Ya. También establecemos variables que definen el tamaño de los círculos que representan los nodos de los árboles. En la parte gráfica necesitamos establecer unos radios y unas distancias, que son las que nos ayudan a establecer el gráfico cuando lo pintamos, ¿ya? Y también unos atributos de coordenadas para poderlos ubicar en el formulario establecido que nos muestra. Entonces tenemos un método posición nodo, que pues esta función sirve para encontrar la posición desde ese lugar el nodo, en donde se le da unos atributos pues de coordenadas x y y, ¿ya? Entonces este método va a contener dos atributos que vamos a utilizar más adelante, auxiliar 1 y auxiliar 2, que nos ayudan a hacer la operación o establecer la ubicación o coordenadas del nodo. Entonces comenzamos a hacer unas validaciones, por lo menos posición del nuevo nodo en coordenada y. Ya, entonces este atributo va a ser igual a la y min, o sea, este atributo y más el radio que está establecido acá arriba dividido 2. ¿Ya? Esto nos ayuda para establecer lo que es la coordenada en y. A continuación, si obtenemos la posición del árbol izquierdo, entonces, ¿qué pasa? Que con esto vamos a comenzar a obtener la información del lado izquierdo del árbol, ¿ya? Y de sus diferentes nodos para elegirlos como armando o obteniendo esa ubicación para poderlo después graficar. Entonces tenemos la posición del árbol izquierdo. Entonces, de una condición que si el izquierdo es diferente al nulo, entonces el nodo izquierdo punto posición, o sea, llamamos a este método, ¿ya? Utilizamos lo que es la recursividad o la sobrecarga. Estamos llamando a este método, ¿ya? Y le estamos pasando estos atributos, radio y distancia, que son las establecidas acá arriba, ¿ya? Para poderlos y establecer su ubicación y después graficarlos. A continuación tenemos también una condición que dice que si existe el nodo derecho y el nodo izquierdo, pues obviamente tenemos que dejar un espacio en el momento de graficarlos o ubicarlos para que no nos queden pues pegados o muy separados, sino manejar como esa distancia, ¿ya? Entonces xmin va a ser igual a la distancia en h que está establecida acá arriba, ya, 80. Continuando, tenemos otra condición que obtenemos la posición de su árbol derecho, igual que lo hicimos con el lado izquierdo. También vamos a comenzar a establecer o encontrar, ubicar las coordenadas o la ubicación en x. Perdón, la ubicación, la posición de su árbol derecho. O sea, primero se hizo el lado izquierdo, ahora comenzamos con el lado derecho. Igual que el lado izquierdo, entonces decimos que si derecho es igual a null, el nodo derecho llama en posición nodo y le pasamos este tipo de parámetros, distancia vertical, igual que el lado izquierdo, para así irlos como ubicando. Entonces aquí definimos la posición del nuevo nodo en coordenadas de x. Entonces decimos que si el izquierdo es diferente a nulo y derecho es igual a nulo, entonces la coordenada en x va a ser igual al nodo izquierdo punto coordenada en x, o sea, su parámetro más derecho punto coordenada en x dividido 2. Entonces aquí comenzamos a hallar la coordenada en x. Por el contrario, si el izquierdo es diferente a nulo, entonces aquí utilizamos el parámetro anteriormente nombrado, donde decimos que auxiliar 1 va a ser igual a izquierdo, el nodo izquierdo punto coordenada en x, y izquierdo punto coordenada en x va a ser igual a coordenada en x menos 80, y coordenada en x va a ser igual a auxiliar 1. Entonces, continuando, entonces si no,
O por el contrario, si derecho es igual a nulo, entonces utilizamos la otra variable auxiliar 2. Derecho auxiliar 2 va a ser igual a derecho punto coordenada en x. Derecho punto coordenada en x va a ser igual a coordenada en x más 80. Y coordenada en x va a ser igual a auxiliar 2. Entonces, si no se establece ninguna anterior, entonces por el contrario, coordenada en x va a ser igual a xmin, que es el parámetro que ingresamos aquí en el método, de acá, xmin más radio dividido 2, y xmin va a anidar o a radio. Entonces, con este método, lo que vamos a establecer es como la posición del nodo dentro del formulario, o sea, cómo va a ir ubicado, ¿ya? Entonces, también tenemos otros métodos o funciones para dibujar ya la parte gráfica, que en este caso sería dibujar las ramas, en donde se establece un método gráfico que vamos a llamar grafo y un método pen, que es el que nos ayuda a establecer las líneas gráficas dentro de la figura. Entonces decimos que si izquierdo es diferente a nulo, entonces pues obviamente tiene contenido, vamos a dibujar la rama izquierda utilizando pues el objeto grafo establecido aquí, o gráfico, perdón, que le llamo grafo, en donde pues utilizamos un método drawLine y le vamos a pasar diferentes parámetros, que las coordenadas del nodo izquierdo en x, como el nodo izquierdo coordenadas en y, ¿ya? Para que comience como a establecer la ubicación y poderlo pintar. Y aquí hacemos algo llamado, utilizamos la recursividad para volver a llamar ese método izquierdo punto dibujar ramas grafo punto lápiz, toma lápiz. Entonces, igual que lo hicimos en el izquierdo, también vamos a hacerlo en el derecho. Igualmente, para dibujar las ramas, ya dibujamos la rama izquierda. Ahora también vamos a repetir, pero en el lado derecho, en donde repetimos el método, perdón, el objeto instanciado con su método drawLine, y donde le pasamos lo mismo, pero ya no es en el nodo izquierdo y no en el nodo derecho, con sus coordenadas x y coordenadas y. Y igualmente utilizamos la recursividad y volvemos, le pasamos el mismo tipo de información. También hay otras funciones para dibujar el nodo en la posición especificada, ¿ya? Entonces, en este método lo que pues, se hace es dibujar el nodo, ¿ya? Donde utilizamos otra vez, o le pasamos otra vez el objeto graphic, llamado grafo en este caso, con phone, Brooks y pen, que son métodos de la librería Dragwing, o sea, son métodos del objeto de graphic que nos ayuda a hacer la gráfica o la parte geométrica en la parte del formulario, donde estos Brooks hacen referencia como a la parte de rellenado, y el fondo pues obviamente es la parte del fondo de la gráfica, y el pen la parte lineal, como las líneas que rodean el gráfico y sus adyacencias. Entonces ahora dentro de ese método dibujamos el contorno del nodo y el nodo. Entonces para eso instanciamos un objeto de la clase rectángulo, que obviamente es utilizado de la librería Dragwing para la parte geométrica, donde le pasamos estos parámetros: coordenada en x con su radio de 2 menos ya, coordenada en y, para poder comenzar como organizarlo y pueda establecer el gráfico. En ese método grafo, o sea, ese método graphic, tipo graphic, que utilizamos un grafo, se utiliza un método fileClicks, ya que es el que nos va a dibujar la gráfica, el circulito en nuestro caso, que es una bolita que vimos en el ejemplo o en la función que hicimos ejecutando el programa, la bolita ya, y en donde le damos el color de fondo,
que por eso decimos que este es como el relleno de la figura, que va a ser tipo azul. Si lo vieron, el fondo era azul, ya. Y igual acá con el bordeado. Y a continuación utilizamos instanciamos un objeto para dibujar el nombre del nodo, es decir, el contenido. Ya, porque lo que hemos hecho hasta anteriormente solamente es dibujar el contexto gráfico más no contenido. Entonces aquí instanciamos un objeto tipo string_format o de la clase string_format, ya, en donde pues, vamos a utilizar sus métodos o métodos, perdón, para lo que es alinearlo y organizar el texto que va a ir dentro de la figura, ¿ya? Aquí en este método punto donde está en este grafo .drawing, lo utiliza este método en donde le vamos a pasar el info, que es la data interna o el dato que tiene el nodo en nuestra clase total nodo, ¿ya? Info es el dato que tiene o que carga el nodo, y aquí se lo vamos a pasar este método para que él lo ubique dentro de la gráfica. Entonces aquí ya pues comenzamos a dibujar los nuevos hijos derecho e izquierdo, ya. Entonces utilizamos que es izquierdo, obviamente es igual nudo porque tiene algo. Entonces no izquierdo punto dibujar no va a utilizar el método anteriormente explicado de dibujar no para que comience a ejecutarlo, dibujarlo, obviamente para la redundancia, donde le pasamos el método grafo, fuente, relleno, lápiz, que todo esto nos ayuda a componer la gráfica que ya anteriormente que habíamos dicho, ¿no? Que el lápiz era el delineamiento, esto es el grafo en sí, o el método, perdón, el objeto que tiene toda la información. Entonces, como esto es un árbol que maneja lados izquierdo y derecho, pues, como hicimos en el izquierdo, también lo hacemos en el derecho, ya, para poder comenzar a dibujarlos. Listo. Entonces, a continuación vamos a establecer un poco ya como la lógica de la funcionalidad o el algoritmo en sí. Anteriormente vimos como métodos para graficar y poderlo pues establecer la gráfica y todas las ayudas y métodos y objetos que utilizamos, pero para gráfica aquí ya es la lógica, donde instanciamos un objeto no raíz vamos a utilizar constantemente y un auxiliar. Creamos la clase sí, entonces aquí tenemos una clase árbol, y obtenemos también otra clase o su método, perdón, árbol. Entonces ya, entonces aquí vamos a tener su constructor para ingresarle una nueva pues un nodo nuevo a esa clase árbol. Aquí había un código pues que si utilizamos, pero esto era para hallar lo que era la altura, como también de pronto la altura y la cantidad de nodos, pues que en nuestro caso no vamos a utilizar, entonces por eso no lo ejecuto. Ya aquí establecemos parámetros, unas listas que son las que nos van a ayudar a la parte del recorrido y el establecer pues lo que son
tipos de recorrido a profundidad. Entonces exploramos listas, que son parámetros que nos van a servir ahora para ese proceso. Entonces, pues como habíamos dicho que habíamos utilizado los conceptos de listas, pues tenemos un método insertar, pues como le hemos visto mucho más antes en las clases con el profesor, tiene un nodo nuevo, instanciamos un nodo nuevo, el nuevo punto info va a ser igual al dato, entonces ese dato de ese nuevo nodo va a ser igual o va a tener el dato insertado exactamente, y aquí estos dos se establecen como nulos porque pues por ahora no seleccionar, solamente se declara el parámetro nomás. Entonces, como siempre, pues como habíamos visto antes, pues si la raíz es igual a 0, entonces obviamente la raíz va a ser igual a 9. Y por el contrario, si ya hay pues unos datos o unos nodos ya establecidos dentro del nodo, entonces el nodo anterior va a ser igual a 0, el nodo reco va a ser igual a raíz. Entonces comenzamos a recorrerlo. Este tipo de recorrido o modo insertar se estableció así por la parte de poder hallar las alturas, pero como dije anteriormente no se utilizó porque el requerimiento no está ya la altura ni la cantidad de nodos. Ya, entonces aquí está establecido de igual forma donde se recorre el nodo reco, que si nodo reco es diferente a 9, entonces el anterior va a ser igual a reco. Si dato es menor a reco.info, entonces reco va a ser igual a reco de izquierda, si no reco va a ser igual a derecho, etcétera. Pero esto es más que todo para la parte de poder hallar las alturas. El dato, entonces si dato es menor a anterior.info, entonces anterior.izquierda es igual a nuevo dato que estamos ingresando. De lo contrario, anterior.derecho va a ser igual a nuevo. Aquí también es un código que no utilizamos, que es para hallar la altura, que en este caso pues no lo necesitamos. Entonces aquí vamos a ver los métodos para poder imprimir o ejecutar lo que es la parte de los recorridos en orden, preorden y postorden, en donde aquí vemos que utilizamos el concepto de recursividad, donde el método imprimir pre va a recibir un nodo, que es el nodo pues al cual vamos a recorrer, donde nos dice que sí, reco, que es el nodo que le enviamos, diferente nulo, es porque pues, obviamente tiene información y él va a comenzar a en esta lista que establecimos acá arriba, que pues anteriormente dije que eran parámetros para poder hacer el proceso de recorridos, vamos a agregarle lo que el reco.info tiene. Ya, o aquí estamos haciendo una conversión a string, ya, porque pues este tipo de info es entero, ¿no? Entonces acá este es declarado tipo string aquí, entonces hay que convertirlo. Entonces igual, entonces a esta lista vamos a seleccionar lo que nos traiga el nodo reco.info, y aquí utilizamos lo que anteriormente hemos visto en clase, lo que es la recursividad, donde volvemos a llamar este mismo método y le mandamos el reco izquierdo, y a continuación vamos a llamar este mismo método, pero le mandamos lo que tiene en el nodo derecho. Ya, entonces como pues no hemos explicado, es lo que hace entonces traer esta información, lo guarda acá y comienza a itinerar ingresando a estos métodos recursivos, ya, y cuando se devuelve obviamente él se lo va aquí a pasar al valor nodo pre.
a este lista. Ya aquí tenemos un acumulador también, que también pues si lo vemos está acá arriba, que es un stream, que es el que nos va a guardar la cadena, que constantemente esa itineración pues recursiva nos va a traer, pero con ese acumulador lo vamos a concatenar o guardar como un estilo de cadena, ya para después mostrarlo. Y en donde utilizamos el forex, que es para recorrer esta lista, y la guarda en esta variable string dato. Ya vemos que el acumulador pre va a ser igual a dato más un separador más el acumulador pre. Ya cuando él vuelve y lo recurra, entonces el acumulador pre va a ser igual a dato más acumulador al mismo acumulador do pre, y sucesivamente esto se va a ir, lo que va arrojando esta iteración o ciclo lo vamos guardando en este acumulador, que lo va guardando como un tipo de cadena. Entonces aquí utilizamos lo que es sobrecarga de métodos, porque utilizamos el mismo método pero con diferentes funciones. Y en este método, que ya es el definitivo, donde nos va a mostrar pues el recorrido que se hizo, entonces vemos que él llama en primer pre y le va a pasar la raíz. Raíz es el nudo instanciado inicialmente, aquí lo vemos. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces aquí llamamos al método imprimir pre, que es este de acá arriba. Le pasamos el nodo raíz, que lo acabamos de mostrar, y él va a ejecutar todo este proceso, y obviamente se lo va a, cuando ejecute este método, obviamente este acumulador pre va a obtener la cadena, la cual le vamos a mostrar mediante este mensaje. Aquí está acá. Y ya pues este método haría su trabajo para poder mostrar el recorrido que se realizó. ¿Listo? Y como igual, o sea, muy parecido a este proceso anterior, hacemos el recorrido en orden. Hicimos el preorden, ahora en orden, en donde pues con la misma ideología tenemos dos métodos. Un método, si utilizamos la sobrecarga, un método que se le manda a la raíz, que le manda pues el nodo, y él comienza a hacer el proceso de validación, y lo mismo lo guardan en el acumulador in. ¿Ya? Hay tres tipos de acumulador: uno para preorden, otro para inorden y otro pues para postorden. ¿Ya? En donde pues igual comienza a realizar, si reco, o sea el nodo que mandó es diferente al nulo, lo mismo, solamente que la recursividad o la lógica de recursividad aquí cambia un poco, donde él arranca con imprimir, o sea, llamando ese mismo método que el cual lo contiene, y comienza a recorrer el punto izquierdo, o sea que él se ingresa, se mete a esa iteración o esa recursividad, y cuando salga pasaría aquí, ya, a asignarle a este otro tipo, o sea, esta otra lista, estancia acá arriba también. Igual, también hay tres listas, una para en orden, posorden y preorden también, para que ellos, o sea, la información que ese recorrido de iteración recursiva vaya trayendo, se los guarde aquí y poderlos trabajar más adelante aquí a continuación. ¿Ya? Entonces cuando lo muestre aquí, obviamente vuelve y pasa y ingresa al otro tipo de iteración recursiva, pero ya en el lado derecho, para obtener la información. Y igual que lo anterior, tenemos que acumulador i es el que nos va a acumular, valga la redundancia, la cadena que nos va a traer recorrer esta lista. ¿Ya? Y me lo va a guardar aquí, y obviamente en el otro método por sobrecarga que hicimos, lo mismo, llamamos el método imprimir in, que es este acá arriba, le pasamos la raíz, el nuevo raíz que está obviamente arriba como lo mostramos anteriormente, y ese acumulador que ya tiene la cadena lo vamos a mostrar por un mensaje show, de una ventanita de mensajes.
Entonces a continuación tenemos también el de método imprimir POX, con la misma ideología también. Sin embargo, lo que vemos es que cambia su lógica de recursividad, en donde obviamente va a arrancar, bueno, obviamente si reco es diferente a null, pues obviamente pues va a trabajar, va a ingresar, ¿no? Porque pues tiene que ser diferente a null para que, o sea, debe contener datos para que haga esto. Ingresa y ingresa a esta iteración recursiva donde se llama el mismo y va a recorrer o va a traer el dato que está en el nodo izquierdo. Cuando termine, ingrese y termine, ingresará al de el nodo derecho. ¿Listo? Y ya cuando haya hecho eso, ahora sí le va a asignar la información recorrida a esta otra lista que es para el recorrido post. Y pues igualmente que lo anterior, entonces es un for each para poder recorrer esta lista en este dato, y cada vez que lo recorra, obviamente esta cadena de información la vamos a guardar en este parámetro stream, para después utilizar otro método por sobrecarga, volver a llamar este método, ya, y que donde le pasamos la raíz, que es el nodo que instanciamos arriba, y nos traiga la información y nos lo guarde en el acumulador POX en este parámetro, y poderlo mostrar por mensaje show. Entonces aquí pues sería como la parte lógica de los recorridos de profundidad que mostramos en la gráfica. Aquí vamos a ver ya la función para devolver el árbol binario, ya para montar o mostrar como ya todo el árbol que pues necesitamos ver. Entonces este método lo llamamos dibujar árbol, donde se le pasa pues obviamente su objeto graphic, on, rules, bruce, friend, que son puros métodos o atributos de graphic o la librería Drawing, para poder hacer diseños o gráficos en Visual Studio, en donde pues estas dos variables nos establece la posición del árbol en sí, el árbol que vimos en el formulario general, ¿ya? Donde le dijimos que una coordenada X y una coordenada Y, y donde yo le modifique esto, lo que va a hacer es moverme la ubicación de todo el gráfico completo a partir de su raíz, ¿no? Y no lo mueve pues dentro del formulario. Entonces, en donde pues la raíz, obviamente pues comenzamos a esta nueva raíz que extendemos arriba, digamos, le utilizamos el método position node, le pasamos las coordenadas, la vemos aquí, y nos va a establecer la posición de cada nodo. Igualmente llamamos el nodo raíz con su método rama, que lo explicamos anteriormente, y le pasamos el parámetro grafo y lápiz, utilizado pues aquí en el método mayor. Este es lo que nos hace dibujar los enlaces entre los nodos y dibujar todos los nodos, ¿ya? Entonces este método lo explicamos anteriormente arriba también, y en el nodo raíz llamamos a ese método y le pasamos toda la información de parámetros para que haga su debida pues graficación. Entonces esta es la clase pues como por decirlo principal, donde está como toda la lógica operacional del algoritmo. Ahora vemos esta otra clase tipo for, que es donde vamos a comenzar a cómo utilizarlos, todos esos tipos de métodos y esa información que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Aquí en el constructor, en esta clase for, instanciamos initialize component,
que este método hace parte del for.designer, que es como la parte gráfica o el código gráfico del programa que se realizó, y que pues obviamente esto lo instancia automáticamente C# cuando se crea el formulario y todos los elementos y componentes. ¿Ya? Entonces este método, que es el que contiene todos los elementos y propiedades del formulario, lo vamos a instanciar en el constructor, o sea, como para que lo inicialice apenas se llame esta clase for, cargue todo su gráfico y listo. Entonces ya para utilizar la parte lógica anteriormente visto, entonces instanciamos un objeto tipo árbol de la clase árbol que anteriormente comentamos o explicamos. Definimos el objeto gráfico, pues instanciamos un parámetro gráfico llamado G. Entonces, evento del formulario que permitirá dibujar el árbol binario. Entonces, aquí utilizamos un método ya que se le envíe un objeto, pues, un parámetro tipo objeto, y un PyEventArgs, que es el que define el tipo de gráfico a utilizar en la renderización que vamos a hacer desde el gráfico. Y ya, entonces vemos que este método o este evento tiene utiliza el punto graphic, punto clear, color, backcolor, utiliza puro método de render is height, and drawing text, anti-alias grid, esos puros parámetros o métodos de tipo gráfico. Ya, drag Windows D, anti-alias, utiliza aquí utilizamos ya un método ya explicado anteriormente, dibujar árbol. Llamamos el objeto instanciado de la clase árbol y llamando su método dibujar árbol, que fue el último que explicamos en la parte de la clase anterior, ya, donde le pasamos el graphic o el objeto graphic que está aquí y con sus debidos métodos para lo que es el tipo de colores y todo lo respectivo. Ya aquí con esto podemos cambiar colores dentro del gráfico. Evento que permitirá instalar un nodo al árbol. Entonces, como dijimos que este árbol iba a leer una estructura lineal de datos, entonces desde un txt, entonces aquí en este proceso vamos a hacer ese paso, pues de leerlo y extraer toda esa información para guardarlo en el nodo. Entonces miremos cómo se hace. Declaramos un objeto tipo string_reader para que pueda leer desde la ruta o establecerle el archivo donde está la información, que en mi caso se llama alextxt, que yo lo tengo en esta carpeta, donde yo tengo establecido este tipo de estructura lineal separada por comas, y esto es la información que el algoritmo va a traer para armar el grafo, pues allá en la aplicación. Obviamente se puede aumentar, yo lo puedo cambiar, etcétera, etcétera. Entonces de esta ruta el algoritmo o este método va a traer este archivo o esta información para poderlo ingresarlo a los nodos o al nodo. Instanciamos un string cadena y un string de nodos. Entonces, como esto va a ser algo de iteración, entonces mientras el archivo no esté en la final de la línea, esto nos indica que es como fin de la línea o fin del último dato, pues en el recuerdo que está haciendo. Entonces si es diferente a eso, haga que la cadena que se declara acá arriba sea igual al archivo .readline. Entonces lo que traigo en este archivo lo va a leer,
y lo va a meter en esta cadena, o sea que toda la información va a quedar como un string con coma y el número y todo eso en una cadena, pues en este tipo de dato string. Entonces, si cadena es diferente a nulo, o sea que tiene información, en este vector nodos va a salir a cadena.split, coma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto aquí lo que nos está diciendo es que de ese tipo de parámetro vamos a separarlo por comas, ¿ya? O sea, como la información cada elemento está separado por coma, entonces lo que va a hacer es como separarla con este indicativo que es la coma, ¿ya? Entonces por eso allá en el txt se puso por comas y aquí se tiene que indicar que es por comas para poderlo separar, y cada elemento extraído va a ir a este vector, y aquí recorremos el nodo o este vector, bueno, lo de siempre, el for in igual a 0 menos igual al nodo punto el tamaño de ese vector y aumento. Entonces en esta variable entero, como esta cadena está en un string, entonces cada elemento que está extrayendo de esa cadena hay que convertirlo a entero, ya, porque lo vamos a guardar en esta variable tipo entero. Entonces lo que está haciendo aquí, recorre este vector con este for, cada elemento convertirlo y guardarlo en este entero, y asimismo ese número entero va a dirigirse, o sea, a llamar de la clase mi árbol el método .insertar, y le vamos a pasar ese número entero que él va a guardar ya automáticamente. En este ciclo iría guardando en el nodo, ¿no?, el número, y inserta, y o sea, llama el objeto su método insertar y le pasa el número entero que se está extrayendo de ese nodo. Aquí utilizamos este reflex que nos permite redimensionar el grafo cada vez que se inserte un nodo, como para que tenga refrescado. Y al finalizar ese while le damos al archivo .close. Pues esto normalmente se cierra pues por consumo de memoria, pues porque no quede ese buffer ahí. Listo. Acá tenemos lo que es la parte de Relative Button recorrer. Esto ya es relacionado a la parte gráfica, en donde pues, cuando vieron el ejemplo se vio que dimos recorrer el botón. Entonces dependiendo el check que se haya escogido, es lo que hace llamar desde el objeto mi árbol, llama el método de esa clase, que es imprimir en orden, o si se chequeó aquí, imprimir pre o imprimir post, ya, un checkbox nomás, se chequea, y cuando se ejecute el botón recorrer, ejecuta lo que es el evento chequeado, y hace esto o esto o esto. Llama, vuelvo y repito, llama desde el objeto instanciado, llama su método dependiendo en qué aspecto se chequeó, en cuál de todos los tres, para poder mostrarlo. Esto era un código pues para ya la altura, pero como dije anteriormente no lo vamos a utilizar porque no va al caso en este tipo de trabajo realizado, ¿ya? Y pues aquí es el formulario realizado, donde se muestra toda la información. Explicamos este form designer, que es el que contiene todos los parámetros o propiedades de los elementos ingresados en el formulario, instanciados en el formulario. Esto está en el comentario pues porque era hacía parte de lo que anteriormente hemos dicho que no vamos a utilizar, que es la altura y la cantidad de nodos. Entonces decidí borrarlos. Y entonces ya aquí en el main, que es el que nos ejecuta toda la aplicación, pues vamos a instanciar lo que es el arranque de nuestra aplicación. Aquí tenemos que aplicación.run va a ser que ejecute el formulario 1, ¿ya? Para que arranque pues toda la aplicación pues que se ha trabajado. Listo, ya profe, entonces yo esta parte ya culmino con la parte de árboles. Muchas gracias, profe. No, perdón, antes de terminar pues volvámoslo
a ejecutar. Listo, entonces, como explicamos anteriormente, se crea el árbol desde el TXT. Aquí lo que hace es va y lee la información y lo la monta con todos los métodos que explicamos anteriormente. Vimos el pen, que son estas líneas rojas, que es la parte gráfica, y el dux, que hace relación a lo que es la parte azul y toda la parte de área del gráfico, ¿ya? Y en donde pues nos muestra que si se recorre en orden, nos muestra la información, ya explicamos paso a paso cómo se recorre en preorden y en postorden. Listo, profe. Entonces, eso era ya todo con respecto al árbol y al requerimiento que yo le envié. Muchas gracias.